Paro nacional en Colombia 2021. Las protestas en Colombia 2021 son una serie de manifestaciones multifactoriales desencadenadas por el anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno de Iván Duque, realizadas inicialmente con el objetivo de lograr la eliminación de esta propuesta reestructurante y las cuales fueron efectuadas principalmente por el uso desproporcionado de la fuerza pública. Las protestas se realizaban de manera indefinida desde el 28 de abril de 2021 y fueron convocadas por el Comité Nacional de Paro, conformado por sindicatos y centrales obreras que habían convocado las protestas en Colombia 2019-2020, a las cuales se han sumado otros sectores sociales. Las protestas se han presentado en diferentes ciudades, municipios y villas del país. En el exterior por nacionales radicados en España, Francia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Rusia, entre otros países, incluso frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y Suiza. También se destacan las acciones en Internet y las expresiones artísticas durante las protestas. Causas. Algunas de las causas que iniciaron el paro nacional en Colombia son la profunda crisis económica del país en aumento por la pandemia del COVID-19, el desempleo, la falta de oportunidades, los incumplimientos a los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP, la continuidad de masacres y asesinatos de líderes sociales, el retorno de fumigaciones con glifosato, el incremento de la violencia en el país, la compra de material bélico, aviones de combate, tanques para el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT, el mal manejo de la pandemia, la corrupción, la insuficiencia en subsidios y atención a la población, el controvertido manejo del Plan Nacional de Vacunación, el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y el Escuadrón Antidisturbios SMAT hacia las protestas y los marchantes, la violación de los derechos humanos y los constantes casos de asesinatos, violaciones y desapariciones, así como la reforma a la salud, la reforma a la pensión, la reforma laboral y la propuesta del Gobierno Nacional y el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de una reforma tributaria en Colombia, con la cual el gobierno pretendía recaudar 23 billones de pesos colombianos, buscaba aumentar los impuestos a la clase media, gravar la canasta familiar con el impuesto de valor agregado IVA, afectando los productos de primera necesidad, los servicios públicos básicos, los servicios funerarios y otros servicios hasta ahora exentos, con la figura de ley de solidaridad sostenible. Fue la chispa de un estallido social que mantiene al país convulsionado hace ya un mes. Estos fueron motivos suficientes para congregar a miles de personas de diferentes razas y estratos sociales, entre ellos muchos jóvenes que decidieron salir a las calles con el fin de exigir cambios profundos en el gobierno. Durante el gobierno del presidente Iván Duque han habido antecedentes que han surgido de estas protestas, en las cuales el pueblo colombiano estaba indignado por el abuso policial. Pero también quiero resaltar que como hubo policías que usaron su fuerza para maltratar al pueblo, hubo policías que fueron lastimados por el pueblo injustamente. En el año 2018 fue el paro universitario, el cual se realizó en el mes de octubre y diciembre. En el año 2019 y 2020 las personas se enfadaron por los casos de abuso policial y las protestas que surgieron por la muerte del señor Javier Ordóñez. Para los que no saben quién es, él era un estudiante de Derecho colombiano el cual fue asesinado a manos de la policía. Luego, las marchas de la Minga del suroccidente colombiano y la jornada de conmemoración del paro nacional. La peregrinación por la vida y por la paz realizada por excombatientes de la FARC. Actualmente el motivo de estas movilizaciones es porque el pueblo colombiano está descontento por las nuevas reformas tributarias y por las situaciones que han surgido de estas protestas, como el vandalismo, abuso de la autoridad, violaciones, entre otros. Organizadores. Los organizadores del paro nacional son los grupos convocados por el Comité Nacional del Paro, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Confederación Nacional de Trabajo CGT, la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC,
la Confederación de Pensionados de Colombia, CPC, la Confederación Democrática de los Pensionados, CDP, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, la Dignidad Agropecuaria y la Cruzada Camionera. Otros sectores se han unido como los indígenas, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el Consejo Regional Indígena del Cauca, las autoridades indígenas del suroccidente colombiano, estudiantes, campesinos, transportadores, organizadores sociales como el Congreso de los Pueblos, personas con discapacidad, entre otros movimientos y partidos políticos. Respuestas del gobierno. El 28 de abril se ordenó el despliegue de la fuerza pública en las ciudades. Al mismo tiempo se decretaron toques de queda en estas mismas. 2 días después, el presidente Iván Duque anunció la construcción de un nuevo texto de reforma tributaria. Al día siguiente autorizó la militarización de las ciudades de Colombia. El 2 de mayo, Duque anunció el retiro del proyecto de reforma tributaria en el Congreso de la República y que convocaría partidos políticos para realizar un nuevo proyecto tributario. Sin embargo, no convocó partidos de oposición para dicho proyecto. El 3 de mayo renunciarían el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y el viceministro general de Hacienda Juan Alberto Londoño. Poco después, el gobierno postuló a Carrasquilla como candidato para la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina, nombrado José Manuel Restrepo, anterior ministro de Comercio, ahora ministro de Hacienda. El 10 de mayo, el presidente Iván Duque se reunió con miembros del Comité Nacional de Paro sin llegar a un acuerdo. Al día siguiente anunció gratuidad en matrículas de educación superior para estratos 1, 2 y 3, solamente para el semestre 2021-2. Desde el 17 de mayo, reuniones entre representantes del gobierno y el Comité Nacional de Paro, sin resultados y escasos avances. Al 23 de mayo, Iván Duque anunció el despliegue de la fuerza pública para desbloquear vías del país. El 22 de mayo se presentó la renuncia del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien encabezaba las negociaciones con el Comité de Paro. Actualmente, Colombia hoy completa un mes de manifestaciones y aunque en buena parte han habido encuentros pacíficos, lo que son los bloqueos y los actos vandálicos han dejado un mal balance por daños a personas y a empresas. Según información oficial del Ministerio de Defensa, las manifestaciones violentas han dejado 17 personas fallecidas por situaciones relacionadas con las protestas, 9 muertos por confirmar si están relacionados con las marchas y otros 19 que no están relacionados, con un saldo de 45 personas que perdieron su vida. También la Fiscalía informa que a eso se le debe sumar un balance de 129 personas desaparecidas y 1.065 ciudadanos lesionados en las protestas. A estas situaciones se le suman los daños a la infraestructura del país y a las empresas. Según el Ministerio de Defensa, el 26 de mayo se han visto afectados 399 establecimientos comerciales y 1.175 vehículos de transporte público, 120 infraestructuras gubernamentales, entre otros. Otra de las crisis por la que atraviesa el país es el de los bloqueos, que ha dejado algunas zonas del territorio sin varios de los insumos claves como alimentos, insumos para los hospitales y empresas. En este mes de paro, la economía ha perdido entre 6 billones y 10.8 billones según las cuentas de cartera de Hacienda. Las industrias y comerciantes pasan serias dificultades tras un mes de crisis por el paro, los bloqueos y el vandalismo. Los empresarios concentrados en el Valle del Cauca y Cauca reportan el mayor impacto, el cual se refleja de manera importante en el territorio nacional por la incapacidad de producción agroindustrial y la parálisis del puerto de Buenaventura. Respecto al gremio bancario, según la Sobancaria, en el país se han vandalizado 419 oficinas bancarias, especialmente en Bogotá, Cali y los departamentos de Cundinamarca y Valle de Cauca. También vandalizaron 558 cajeros automáticos y los costos totales de estas afectaciones se estiman en 43.200 millones. El gremio dijo que estas pérdidas son daños físicos y robo de dinero.
Asimismo, el país dejó de producir 150.000 toneladas de carbón y no se pudieron exportar 200.000 toneladas del mineral, lo que no le permitió recibir 80.500 millones por la actividad carbonífera. Los bloqueos frenaron buena parte del transporte en el país, al punto que según el Ministerio de Agricultura, 600.650 toneladas de alimentos se han quedado represadas y el sector agrícola ha registrado pérdidas por 2.3 billones. Reacciones. La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, rechazó los actos vandálicos ocurridos durante el paro nacional. Además, la Conferencia Episcopal de Colombia se pronunció a favor de un diálogo, de posponer las marchas y de cambiar la reforma tributaria. Los rectores de 7 universidades del país se manifestaron a favor de las manifestaciones pacíficas de un diálogo amplio de los actores sociales. Se mostraron a favor diversos personajes como el senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro, quien invitó a participar del paro. Al igual que el senador Gustavo Bolívar y el alcalde de Cartagena William Daw, además la actriz Lina Tejero, el comediante Alejandro Riaño, el actor Julián Román, la banda colombiana Morat, los cantantes Adriana Lucía, Mario Muñoz, Karol G, también se mostraron su respaldo al paro nacional. Los jugadores profesionales de fútbol que participaban de las ligas nacionales pidiendo incluso suspender el fútbol colombiano. Al mismo tiempo, mostraron su rechazo personajes como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se manifestó en contra del paro y a favor de la reacción armada de la fuerza pública, por lo cual fue bloqueado un trino en su cuenta de Twitter. También se mostró en contra la periodista Vicky Dávila, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, la cantante Marvel y el exfutbolista Faustino Asprilla.